Hablando claro y sin tapujos. Análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos. Tercer mes del año. Se nos vino esto encima. Somos Hablando Claro y Sin Tapujos. César Augusto Mejía Ocampo, señor, ¿cómo va? Director, muy buen día. Excelente, sí, señor. Saludos a Hernán allá a la distancia. ¿Cómo es el saludo? Saludos. No, Saludos allá. Y todos los que están allá y todo el mundo. No olviden, entre cielo y tierra no hay nada oculto para Hablando Claro y Sin Tapujos. Señor Hernán, desde el otro lado del mundo, ¿cómo está? Bienvenido a Hablando Claro y Sin Tapujos. Don James, por aquí corriendo, me tocó conectarme en un lugar público, pero ahí vamos bien. Muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial a César Augusto. Bueno, muy bien. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con Hernán Tena. César Augusto Mejía Ocampo, quien les habla, James Amaya Albarán. Atención, amantes de la velocidad y la adrenalina. Del 1 al 3 de marzo llega la feria El Garaje, con lo mejor de los carros, motos y bicicletas. Prepárate para vivir una gran experiencia con shows en vivo, carros nuevos y antiguos, test drive, juegos para niños y mucho más. Te esperamos en Expo Futuro. Entrada gratuita. Invita. En un mundo en constante cambio donde la seguridad es esencial, surge una solución que combina lo mejor de la tecnología y la presencia humana. Imagina un futuro donde la tecnología trabaje de la mano con la seguridad humana. En Estatal de Seguridad hemos llevado este concepto a la realidad. Nuestro conjunto de avanzados sistemas, desde alarmas inteligentes hasta cámaras de alta resolución y monitoreo en tiempo real, garantizan que tu hogar o negocio estén protegidos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Muy bien, somos Hablando Claro y Sin Tapujos. Primer tema, don Hernán Tena y señor César Mejía. Yo recuerdo que Gustavo Bolívar dijo, me voy del Senado porque yo pago muchos impuestos y lo que gano acá no me da. Me voy a lo mío. Se retiró y llegó el siguiente. Ahora el individuo siguió trinando y opinando y haciendo consejos y haciendo oficios desde las redes sociales. Y ahora dice que va a ser nombrado Carrillo, López y Bolívar. ¿Siguen más mentiras en este gobierno nacional, Hernán? Bueno, James, pues independientemente de estos nombramientos, aquí el tema es la meritocracia que prometió Gustavo Petro en campaña. No sabemos en dónde está. Yo hacía una reflexión muy importante ahorita con algunas personas y es que ¿cuál es el mensaje que le estamos dando a las nuevas generaciones? ¿Para qué hacer una carrera universitaria y para qué estudiar si finalmente no, lo importante no es lo que sabemos, sino a quién conocemos? Gustavo Bolívar, es importante mencionar que de los tres nombramientos, sin duda el de Gustavo Bolívar es el más preocupante porque acaba de ser nombrado como director del Departamento de la Protección Social en reemplazo de Laura Sarabia. Va a manejar una cartera grandísima en términos económicos. Básicamente es el que va a estar reproduciendo y ejecutando todos los subsidios del país, pero no podemos olvidar el escándalo de hace poco, hace uno o dos años, cuando tuvimos a Gustavo Bolívar y la forma como se filtraron sus malas prácticas en sus finanzas personales. Entonces, ¿cómo es que una persona que ya sabemos que primero que todo salió del Senado porque estaba en aprietos económicos, va a regresar a un cargo de semejante envergadura? Lo segundo es que Gustavo Bolívar no tiene la experiencia ni el conocimiento técnico. Recordemos que Gustavo Bolívar, su último grado académico es el bachillerato. Entonces ahí era donde yo decía, ¿cuál es el mensaje que le estamos dando a las nuevas generaciones cuando el presidente llegó prometiendo que sus nombramientos iban a ser por mérito y que iba a cambiar con todo este contratico y toda esta influencia que veríamos ya conociendo de gobiernos anteriores? El nombramiento de Carrillo es lo mismo. Vemos que Gustavo Petro se está radicalizando cada vez más con estos nombramientos. Carrillo lo conocemos es por tirar piedras, además de haber sido concejal en Bogotá, por tirar piedras a través de Twitter y por insultar a cuanta persona opine diferente en esta red social. Entonces, a mí personalmente sí me preocupan mucho. Lo primero fue lo de Laura Sarabia devolviéndola a su cargo y ahora pues este desfile de radicales, Alexander López, Carrillo y Gustavo Bolívar, no sabemos qué más vendrá.
Ajá. Señor Mejía. No, pues un poco más de año y medio después de este gobierno, me toca recordar lo que hablaba antes. Entonces, lo preocupante de este gobierno es, abro comillas, gobierno del cambio, con K de kilo y con V de vaca. Eso lo dije desde el principio. Lo que pasa es que yo, con estas canas, sí tengo memoria. Ay, qué bueno que apareciera alguien por el centro, porque los gobiernos de derecha fueron absolutamente iguales. Hicieron nombramientos como les provocó, con o sin la idoneidad. La diferencia es que pues ofreció, ya les dije, un cambio que no existe. O sea, utilizó esa demagogia para llegar al poder y no lo hizo. Pero también lo he dicho, James, con firmeza, tampoco son esos gobiernos de derecha que tuvimos hasta antes de Petro los que nos pudieran decir que producen algo en nuestro país. Sigo insistiendo, ay, como en el fútbol, ¿quién la tirará, James, por el centro? Centro, que sí existe. Yo el jueves, desconociendo que iba a pasar el viernes, dije que el tema no es cambiar los méritos o los requisitos, porque al fin y al cabo, pues uno gobierna con los amigos. El tema es que uno no puede ser tan bocón. Entonces, antes de llegar, señalan que están cambiando los requisitos para montarlos de ellos. Y cuando llegan, hacen lo mismo. Es la única parte que yo critico. Bolívar es un bocón, Carrillo es un tirapiedra, Alexander López es otro lantinoso. Eso es lo que pasa con el gobierno. O este desgobierno, o sea, Hernán, es que hablan mucho, criticaban a los demás y están haciendo lo mismo, que es casi lo mismo que dice César Augusto. Sí, claro, en ese sentido yo creo que los tres coincidimos y los gobiernos anteriores no es que hayan dado el mejor ejemplo alrededor de estos temas. Sin embargo, sí es importante mencionar que este gobierno llegó prometiendo que no iba a dar continuidad a lo que se venía haciendo. Y es exactamente lo que hizo, dar continuidad precisamente a lo que se venía haciendo. Vamos a hablar, por ejemplo, del nombramiento de Carlos Carrillo, que va a ser el nuevo director de la UNGRD, que es precisamente la entidad en la que se quemó Olmedo López con los camiones de agua. Olmedo López en su carta de renuncia... Aguánteme para que hablemos ahora de los camiones de agua y que vaya lo de Carrillo. Sí, pero este tema, solo termino la idea. Olmedo López en su carta de renuncia ayer, Olmedo López lo que coloca es que lo mató la falta de experiencia en lo técnico. Entonces sale Olmedo López e ingresa un Carrillo que tiene inclusive menos experiencia que el mismo Olmedo López. A mí eso me sorprende, aunque yo ya con este gobierno he ido perdiendo la capacidad de asombro. El umbral de asombro cada vez es menor. Total, hablan demasiado. Voy a una pausa comercial y regresamos. Hernán Tena desde el otro lado del mundo, César Augusto Mejía y quienes habla en Hablando Claro y Sin Tapujos. Farmadona, la farmacia cerca de su casa. Farmadona, estamos en todo el eje cafetero. Pilas pues, marque ya este número telefónico Farmadona. Descuentos en sus medicinas. Hemos construido en esta región un mundo de sabores y experiencias para los paladares de nuestros visitantes. Este año cumplimos 65 años de tradición e innovación. Lucerna se proyecta de raíces a nuevos horizontes y por eso renovamos nuestro legado empresarial. Regresamos a Hablando Claro y Sin Tapujos. Bueno, entonces lo de Carrillo, seguimos con el tema de los carros tanques, los carros basuras de la época de Petro, es decir, un sinnúmero de cosas, César, que uno dice, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para el país cuando señalábamos la corrupción y nosotros seguimos cometiendo los mismos errores y la misma corrupción? Lo que hoy más requerimos de manera definitiva es una firmeza del Congreso para que, no tenga gran gusto por la sopa de lentejas. Esperamos que también, como que les haga un poco de daño el dulce, especialmente la mermelada, porque lo único que ya nos queda es ese control de
ese Congreso nuestro, que también es absolutamente voluble, porque o si no, perdón, Hernán, hay posibilidades de irme por allá para el otro lado del mundo. Todas, Olmedo, buenas veces, Olmedo, estoy pensando en Olmedo, todas, César, aquí lo recibimos con los brazos abiertos. Yo desde que empezó a oler a Petro ya empaqué mis maletas y me fui desde 2019. Ya sabíamos lo que venía. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos errores que se siguen reiterando? Y hablamos de que iban a llevar agua potable a La Guajira, de que el hambre en La Guajira iba a desaparecer porque llegaba el Mesías y el Mecenas, y todo sigue igual. Bueno, no, el tema ahí con los camiones de agua es que ese es como el caso de los camiones de basura 2.0. Yo veo que la alcaldía de Gustavo Petro se está repitiendo en la presidencia al pie de la letra. Recordemos que cuando el Consejo Municipal en Bogotá, el distrital, perdón, le hundió lo que él pretendía con el plan de ordenamiento territorial, él empezó a tirar artículo por decreto. Y es exactamente lo que está haciendo en estos momentos con su presidencia. Ayer ya tiró lo de la reforma pensional, ya tiró lo primero por decreto, que es el bono que le pretende dar a los mayores de 80 años, que eso, entre otras cosas, va a salir de las utilidades de Ecopetrol del año pasado, que ahorita vamos a hablar de Ecopetrol. Entonces, a mí sí me preocupa lo que decía César frente al Congreso y el control que este debe ejercer. A mí lo que me preocupa es que vemos a un Gustavo Petro que se está radicalizando cada vez más con los nombramientos. Ya dejó de nombrar gente de centro, el centro del cual también simpatizo hasta cierto punto. Me preocupa que todo este centro estaba también, o por lo menos las personas más influyentes del centro, hicieron parte de este gobierno, y miren que tampoco tuvimos los efectos que buscábamos. Entonces, el gran interrogante es qué es lo que necesitamos para Colombia en 2026. Y un segundo de la radio. ¿Será desespero, César, verdad, del mismo Petro? Mire, yo no sé si haya desespero, pero con ese tema de los camiones de La Guajira, me voy a adelantar al final de la película. Queda grabado, Hernán, queda grabado, James. Eso era una persecución mediática de mis enemigos de derecha. Por lo tanto, tendré que llevar ese caso para que se repita el de los camiones de basura a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque esa derecha recalcitrante de mi país no entendió los chips automáticos que esos camiones tenían debajo para detectar, más una tecnología de la NASA, y por eso costaron ese dinero. ¿Qué dice? Tal cual, haga de cuenta, eso es así. A mí lo preocupante es que cuando él estuvo en la alcaldía, afortunadamente lo pudieron remover, ¿cierto? Pero de la presidencia sí, difícil. Yo estaría seguro, además como debe ser en democracia, pues él terminaría su mandato. No sabemos el que vaya a pasar de ahí en adelante. Somos Hablando Claro y Sin Tapujos. Voy a la siguiente pausa comercial. Hernán Tena, César Augusto Mejía Ocampo. Ya regresamos. Bengalas o antorchas de humo de colores crearás efectos increíbles e inolvidables, llenos de color y alegría en las fotografías, en tu boda o en algún evento. Las encuentras en Eventos Pirotécnicos Pereira, Avenida 30 de agosto 2357, Parque Olaya Herrera, Pereira. ¿Sabías que EnClean está revolucionando el mundo de la limpieza y el mantenimiento integral? Nuestra misión es mejorar la calidad de vida, la comodidad de los usuarios y la seguridad de las instalaciones, generando valor para nuestros clientes. Limpieza profunda con resultados notables. Y ahora en Pereira, en EnClean, nos destacamos como los mejores en el sector de la limpieza. Llama al 322-689-5212 y deja que EnClean se encargue de la limpieza de tu casa, apartamento u oficina. Somos los mejores en Clean, cuidando tu espacio como nadie más lo hace. Somos Hablando Claro y Sin Tapujos. Un tema muy importante a nivel internacional, porque estamos hablando de que Venezuela produce petróleo, se exporta petróleo para Emiratos Árabes y muchos viven del petróleo.
y Colombia no ha sido ajeno. Petro habló de transición y es bueno hablar de transición. Por ejemplo, estos cambios que estamos haciendo en Hablando Claro y Sin Tapujos son buenos, pero hay que hacerlos lento y paulatino. Petro quiso acabar con Ecopetrol así de la noche a la mañana y eso fue lo que no cayó bien en el país y en la sociedad como tal. Ese tema de los rendimientos de Ecopetrol, ¿usted cómo lo analiza? Hernán Tena y luego César Mejía. Bueno, aquí en este tema yo quiero aprovechar para meter otro tema que salió ayer, y es que la forma como Gustavo Petro y su gente manipula las cifras es abrumadora. Ayer, por ejemplo, tenemos a Petro y todos los medios diciendo que el desempleo bajó con relación a enero del año pasado, pero lo que no dice es que en noviembre de 2023 teníamos 9%, luego en diciembre teníamos 10,2% y en enero cerramos con 12,7%. O sea, en 3 meses el desempleo subió 3,7%. Y con Ecopetrol es lo mismo, las utilidades de Ecopetrol bajaron, pero Gustavo Petro y el señor Roa, que hay que decir era el gerente de campaña de Petro, uno de los mejores amigos de Petro y hoy gerente de Ecopetrol, dicen que este ha sido el mejor año de Ecopetrol en toda la historia de la empresa. Obviamente hay unos temas con las utilidades de Ecopetrol que se deben tener en cuenta, y es que el barril del petróleo, el precio internacional bajó 18 euros, el dólar también ha bajado con relación al peso, entonces claro que las utilidades tenían que bajar, pero oigan bien esto, las utilidades de Ecopetrol bajaron, pero la cantidad de recursos que Ecopetrol le giró a la nación aumentaron. ¿Por qué? Porque se aumentó la carga tributaria para la empresa, pero lo que está haciendo el gobierno nacional es que está desangrando a Ecopetrol. Teníamos 8.6 años de reserva hasta la última vez que nos informaron y ahora tenemos 7.5 años de reserva petrolera, y esto parece que no les importara, parece que no encendiera las alarmas. A mí sí me preocupa mucho, y como están todos los empleados de Ecopetrol, me preocupa mucho el estado de la empresa, y no podemos creer mucho en las declaraciones del señor Roa, que hoy es gerente de Ecopetrol, porque pues obviamente es de los consentidos del petrismo y ya hemos visto cómo son expertos manipulando las cifras. Bueno, hombre, Hernán, los cambios deben ser paulatinos y bien estructurados. Le quiero informar inclusive que el director de Hablando Claro y Sin Tapujo solamente me dijo ahora, hace más o menos 1 hora y media, que íbamos a estar juntos. Pues que le quede de ejemplo. Mire, a mí me preocupa menos las utilidades. A mí me preocupa mucho más es que con esas declaraciones desde el inicio del gobierno Petro, es el valor que tenía Ecopetrol en bolsa en Nueva York antes del gobierno Petro y el valor que tiene hoy, porque en cualquier momento puede haber un alza de petróleo y las utilidades nuestras pues va y viene, van a subir las de Ecopetrol, pero ese daño que se le hizo de manera estructural al valor intrínseco y general de Ecopetrol, ese será para las próximas generaciones catastrófico. Sí, señor. Eso, él habla de saber y él siempre actuó señalando y criticando y nunca se preparó para administrar un país. Es el error de Petro. Ha sido y creo que será por sécula seculón. Pero es que ya lo habíamos vivido, él tuvo la oportunidad de administrar a Bogotá y en Bogotá también lo hizo muy mal, es que las cifras no lo acompañan. Uno desde la narrativa puede manipular todas las cifras como quiera, porque inclusive los gobiernos anteriores lo han hecho. O sea, aquí no estamos, que Gustavo Petro manipule las cifras no es una novedad comparativamente hablando con otros gobiernos. Luego, las cifras de Gustavo Petro, tanto en la alcaldía de Bogotá como en la presidencia de la República, lastimosamente no le están ayudando para nada. O sea, estamos tan mal que están celebrando una popularidad de Gustavo Petro en el 36%. O sea, así de mal estaba Gustavo Petro que subió al 36%, o sea, se recuperó un poco, sigue por debajo de lo que estaba cuando fue elegido y lo están celebrando. Calculen entonces de qué estamos. Y no se preocupe, César, que a mí también hace poquito me notificaron y de hecho por eso estoy por aquí en un lugar público cumpliéndole a don James Amaya. Ajá. Oiga, Hernán y James, como nosotros no tenemos libreto, que es lo que le gusta a la gente que está al lado de allá, claro, yo me voy a devolver un minutico nomás con el permiso de ustedes. A mí, en cambio, sí me gusta mucho el nombramiento de Bolívar. Y se los voy a decir por qué. Porque él ha hablado mucho, ha criticado todo lo que quiera. Fue un regular senador.
Y ahora quiero que entonces le demuestre a los colombianos qué es gobernar y estar al frente de ese que es un supra ministerio del país, para que todos vamos entendiendo cómo muchos de ellos hablan una cosa que también empieza con K como el cambio de ellos, y quiero verlos ya en la ejecución de ese supraministerio en el país. Totalmente de acuerdo, porque Gustavo Bolívar está teniendo en estos momentos la oportunidad de la vida, o sea, en manos de él está disminuir la pobreza y el hambre del país, es así de sencillo. Va a dirigir nada más y nada menos que el Departamento de la Protección Social, así que si lo miramos desde ese punto de vista, César, estoy totalmente de acuerdo. Ese cargo es tan aburrido que a Laura Sarabia no le gustó, imaginen ustedes. No se me vaya para que toquemos un tema bien importante. Somos Hablando Claro y Sin Tapujos. No se deje hacer comparendo por no tener los documentos al día. Certiauto, aprenda a conducir. Vaya a renovar la licencia de conducción. Certiauto, pilas que no pague comparendos innecesarios por no tener la licencia al día. Certiauto, cerca de la gobernación de Risaralda. Certiauto, Certiauto. Restaurante El Arriero Colombiano, la mejor comida típica internacional. Tenemos una auténtica fonda paisa amenizada por una rocola con más de 2000 títulos de música popular, salones para eventos, juegos infantiles, parqueadero privado. Avenida 30 de agosto, número 6330, Pereira, Risaralda, frente a la estación del Viajero. Nuestro legado ha perdurado por 30 años, fabricando ropa deportiva de la mejor calidad y tecnología. Somos la marca de los grandes deportistas. Empresa de proyecta de raíces a nuevos horizontes. Por eso renuevo mi legado empresarial con la Cámara de Comercio de Pereira. Bueno, señor, regresamos a Hablando Claro y Sin Tapujos. Voy a hablar de los candidatos precandidatos presidenciales y los que empezaron a dar lora. La tigresa, que de tigresa no tiene nada. Porque a esa le pasa lo que le pasa a un amigo mío por acá en Pereira, que hace el noticiero con un periódico y el día que no tiene el periódico se orina. Esa tigresa, el día que no le manden información, no se la rebusca porque no tiene ni idea. Pero es que trabajar como la tigresa es muy fácil, pero precandidata me parece la peor estupidez. De la Espriella es un tipo ágil, más no preparado para ese tipo de situaciones. Yo no veo ni los de la izquierda preparados con un candidato firme, ni los de la derecha ni ultraderecha. A mí me preocupa mucho eso, porque vamos a terminar de nuevo eligiendo al menos malo o al menos ladrón. Yo lo único que quisiera es que, como en ese coso de los dardos, el de tu otro programa, es poder colocar el dardo en el centro, ¿sí? Ajá. Está todavía ya hora de ir decantando el tema de las precandidaturas presidenciales. Hija, ven un minuto para determinarles ese tema de las precandidaturas. ¿Qué va a hacer usted, hermano? No alcanza. Hija, sí. ¿Tú quisieras que yo fuera presidente del país? No. Mire, y yo que les iba a decir que sí soy precandidato. Todo está todavía muy revolcado. Estamos de acuerdo. Yo la verdad es que a mí todavía no me cabe en la cabeza que Vicky Ávila vaya a ser precandidata. Ella todavía no lo ha aceptado y esperemos que no sea así, porque eso sí sería caer muy bajo. O sea, eso sería degradar aún más la política colombiana. Yo no sería partidario de eso. Ella tiene derecho. derecho. Sí, por supuesto, no, cualquiera tiene derecho a ser candidato. Pero tampoco hablar de degradar. Coincidimos. Tampoco hablar de degradar, porque el que tenemos como presidente es fatal como persona y como profesional y como mandatario. Entonces tampoco degradar, porque ya llegamos al máximo. Es que ahí ya se degradó. O sea, lo que tenemos que hacer es mejorarlo, pero es que Vicky Ávila ha sido de todo en la vida. A mí como periodista a Hernán Tena como periodista me parece bueno. Me parece que a veces debería investigar un poco más al otro lado, pero pues cada quien es libre de escoger lo que investiga, ¿cierto? Por eso tenemos la libertad. Entonces, ahí quiero hacer claridad, como periodista me parece buena, pero que ella
se lance a la presidencia y que además tenga aceptación de sectores sociales, eso sí me parecería degradar la política como ciencia política. Luego coincidimos en que no veo futuro a ningún candidato, cosa que me preocupa porque la oposición a Gustavo Petro, digamos el centro derecha, debería estar ya definiendo candidatos, porque es que la izquierda tiene la ventaja de decir quién sí, y los subsidios ponen presidente, lo han puesto en España, en este caso presidente de gobierno como el señor Pedro Sánchez, lo han puesto en Argentina, lo han puesto en Venezuela y lo han puesto en México y lo seguirán poniendo en todas partes. Los subsidios son rentables. Tanto es que si usted analiza los datos de las diferentes presidencias que hemos tenido, las recientes, en la historia de Colombia, el presidente que más subsidios y más obras social hizo fue Álvaro Uribe Vélez. Tendríamos que esperar a que Gustavo Petro termine su mandato para ver si en esto Gustavo Petro lo va a superar. Y pues ya ustedes conocen el resto de la historia con Uribe. Hernán y James, de todas maneras, esperemos que Mancuso solucione los problemas que tiene aquí. Pues algunos dicen que puede ser candidato presidencial. Don Hernán Tena, hasta luego, señor. Oiga, y ahora que habla de Mancuso, pues hoy se está definiendo su libertad. Entonces, porque es que este gobierno tiene solo un objetivo, y es hacerle la guerra al uribismo. O sea, a este gobierno no le importa Colombia, a ellos solo les importa que a Uribe le vaya mal. Y ya se está definiendo la libertad de Mancuso, tanto que lo atacaron desde el Congreso en su momento, y quién se iba a imaginar que el día que llegaran al poder lo iban a dejar libre. Háganme el favor. Don James, muchas gracias como siempre. César. Muy amable. El que no está en Claro la mira sí. es porque no es visible. Hernán Tena, César Augusto Mejía Ocampo y quienes habla James Amaya Albarán. Hasta luego. Hablando claro y sin tapujos, análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos.